Bienvenidos. En esta ocasión vamos a analizar las inversiones previas a la instalación del proyecto. Este análisis de las inversiones se pueden considerar dentro del estudio de la viabilidad técnica y posterior al análisis del tamaño y la localización de nuestro proyecto. Estas inversiones, que deben ser realizadas antes de la puesta en marcha del proyecto, podemos agruparla en tres grandes puntos. La primera son inversiones en activos fijos, luego activos intangibles y finalmente las inversiones en capital de trabajo. Ahora analizaremos cada una de ellas. En el primer caso, en las inversiones en activos fijos, hay que determinar qué es un activo fijo. Los activos fijos van a ser los bienes tangibles que vamos a utilizar en el proceso de la transformación y que sirven de apoyo a la operación del proyecto. Hay que tener en cuenta que los activos fijos están sujetos a depreciación. Por lo tanto, el resultado de la evaluación va a influir en la determinación del cálculo de los impuestos. Recordemos que las depreciaciones van a ser deducibles de impuestos a las ganancias, por lo tanto eso lo tenemos que tener en cuenta. Un detalle a tener en cuenta: dentro de todos los activos fijos que vamos a trabajar, los terrenos no tienen depreciación. En el caso de los activos intangibles, en general son derechos o servicios adquiridos necesarios para poner en marcha el proyecto. Por ejemplo, puede ser la firma de contratos, pago de patentes, derechos, constituciones de determinados acuerdos, que lleva todo costos asociados a estudios legales, asesoramiento de abogados, etc. Las inversiones intangibles se amortizan, que es, digamos, el mismo cálculo que la depreciación, solo que se le llama amortización, y van a afectar el flujo de caja indirectamente, dado que también son deducibles de los impuestos. A partir de allí es que va a influir en el flujo de caja. Aquí tenemos los principales ítems que incluye el hecho de los activos intangibles, como habíamos dicho. Tenemos los gastos de organización, los gastos en patentes y licencias, los gastos en puesta en marcha, es decir, la instalación de todos los activos, etcétera, los gastos de capacitación previos para la mano de obra, y siempre se calcula un imprevisto que suele ser un porcentaje del monto total. Recordemos entonces que también tienen una pérdida de valor que se le denomina amortización, a diferencia de los activos fijos que vimos recién, que su pérdida de valor se consideran depreciaciones. En cuanto al capital de trabajo, el último ítem, el capital de trabajo es un conjunto de recursos que son necesarios para la operación normal del proyecto, que tienen un tamaño determinado. Entonces tenemos que pensar, por ejemplo, si nosotros tenemos un local de indumentaria, ese local de indumentaria debería tener las perchas con la ropa, los lugares donde tiene la ropa, y ese local nunca puede estar vacío, siempre tiene que tener a la vista, en exhibición, toda la indumentaria que uno vende. Por lo tanto, esa cantidad de indumentaria, el valor que representa toda esa indumentaria para mantener permanentemente el local lleno, es dinero, tiene un costo financiero asociado por el hecho de tener ese dinero parado ahí, porque el negocio nunca se va a vaciar hasta que no se cierre, es decir, hasta que no se abandone el proyecto. Por lo tanto, eso va a constituir un capital de trabajo que va a tener que tener permanentemente en cuenta la empresa, puesto que va a ser una inversión inicial y que no se va a recuperar hasta determinado tiempo. A partir de ahí, muy asociado a lo que es el concepto del capital de trabajo, aparece lo que es el ciclo productivo. El ciclo productivo es un periodo que comprende desde el primer desembolso para pagar los insumos para la operación, y ese ciclo termina cuando
Se vendió el producto elaborado con esos insumos y ya se percibe lo producido de la venta. Es decir, no cuando se devenga, sino cuando se percibe, es decir, cuando efectivamente nos pagan, independientemente del periodo en que se generó el crédito o el derecho a cobrar. Es muy importante determinar ese ciclo productivo porque si ese ciclo productivo, desde que compramos los insumos hasta que podemos finalmente cobrar la venta, puede pasar mucho tiempo y es necesario que la empresa pueda sostenerse financieramente durante todo ese lapso. Entonces, para los efectos de la evaluación del proyecto, el capital de trabajo va a ser una parte de estas inversiones a largo plazo, como comentaba anteriormente, en donde solo se va a recuperar finalizada la vida útil del proyecto cuando se vende. En el caso del ejemplo que mencionaba de un local de ropa, cuando yo decida no tener más el negocio y empiece a vender la ropa que me va quedando hasta vaciar el negocio. No todo proyecto tiene inversión en capital de trabajo, depende mucho del sector en donde se trabaje y el tipo de negocio que se esté analizando. Podemos tener negocios de intermediación donde no hay un capital de trabajo, sino que se hace on demand, es decir, sería algo así como un just in time, es decir, me pide el cliente, yo solicito a mi proveedor, el proveedor envía el producto y yo se lo envío al cliente, sin necesidad de estoquear, sin necesidad de tener un tiempo de proceso de transformación. Por eso depende mucho del tipo de proyecto que estemos analizando. Hay distintos métodos para calcular el capital de trabajo. Comenzamos con el método contable. Este es uno de los métodos más simples de llevar adelante para el cálculo del capital de trabajo y se basa en la información contable. Entonces, el capital de trabajo va a ser definido como la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. ¿Qué sería eso? Los activos corrientes y pasivos corrientes. Esa diferencia la vamos a determinar el capital de trabajo. El problema que tiene este tipo de metodología es que cuando es la instalación de una empresa nueva, aún no posee estados de situación patrimonial, todavía no posee información contable que pueda servirnos de referencia. Entonces, se puede hacer a través de una aproximación de otra empresa del mismo sector y si se tiene accesibilidad a la información de esa empresa o de un promedio del sector, podemos hacer una aproximación a partir de ello. Otro método para calcular el capital de trabajo se denomina periodo de desfase. Y el periodo de desfase lo que hace es estimar los costos que vamos a tener en la operación y que tenemos que financiar desde el momento en que efectuamos el primer pago, como decíamos, el primer pago de los insumos, hasta el momento en que obtenemos los recursos por la venta de esos productos. Entonces, en el método del periodo de desfase, lo que vamos a hacer es calcular el costo anual, vamos a tener el costo anual promedio de la operación, dividido los 365 días, y a ese cociente lo multiplicamos por la cantidad de días de desfase, es decir, la cantidad de días del ciclo productivo que vamos a tener, el ciclo de operación que vamos a tener. Ahora, esto es un promedio anual. Fijémonos que estamos tomando el costo anual y lo dividimos en 365 días. Es decir, que estamos tomando un promedio de todo el año. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado que en determinados sectores en donde la demanda y las ventas son muy estacionales, este método no incorpora el efecto de estas posibles estacionalidades. Entonces, muchas veces este promedio nos va a quedar corto y muchas veces nos vamos a equivocar por exceso, es decir, estimaremos de más. Finalmente tenemos el método del máximo déficit acumulado y lo que se hace es calcular ingresos y egresos proyectados y vamos viendo cómo lo que sobra va cubriendo
va aumentando ese déficit hasta llegar a un máximo. Entonces consideramos que el capital de trabajo necesario va a estar dado por ese mayor valor. Lo vemos con un ejemplo como para que quede más claro. Acá vemos dentro del mes calendario, tenemos los primeros 3 meses, no tenemos ingresos, pero sí tenemos gastos desde el comienzo, por lo tanto acá calculamos el saldo para cada uno de los meses. Y luego el saldo acumulado. Podemos ver acá que el primer mes tenemos un saldo de 60 pesos en contra. El segundo mes también vamos a tener 60 pesos en contra, entonces lo sumamos. La pérdida que estamos teniendo es 60 más los 60, nos da el 120. Luego el tercer mes volvemos a tener 60 y nos da 180. El cuarto mes ya tenemos ingresos, pero aún así son incipientes, todavía no son ingresos de un monto importante, por lo tanto nos sigue dando pérdida, la diferencia entre los ingresos y los egresos. Entonces vamos sumando todas esas pérdidas que se van dando de manera acumulada. Hacemos luego 180 más el 110, 290, 290 más 100, 390, y así lo vamos calculando hasta que podemos ver que va llegando un momento como los ingresos van aumentando, los saldos pasan a ser positivos. Entonces ahí el saldo negativo que veníamos arrastrando se va achicando, es decir, se va disminuyendo porque lo voy cubriendo con esos valores positivos. Entonces comparamos dentro del saldo acumulado, que es la última fila, vamos a buscar el mayor valor que serán los recursos máximos que nosotros debemos contar como capital de trabajo. En este caso, podemos ver que el valor máximo negativo que nos está dando es 430. Entonces, ese será el valor que tendrá que tener nuestro capital de trabajo. ¿Qué significa eso? Que son los recursos los que vamos a tener que contar debido a que estamos teniendo resultados negativos durante varios periodos. Y acá podemos ver que el resultado negativo se va achicando, por lo tanto el máximo que tendremos que tener disponible será estos 430 pesos. De esa manera podemos estimar, a través del máximo déficit, podemos estimar el capital de trabajo. En cuanto a esto del calendario de inversiones, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener inversiones que se dan hoy, en un momento del tiempo, que no necesariamente es el momento en que empieza a operar el proyecto. Como vimos recién, teníamos egresos, mientras que teníamos cero ingresos porque no había todavía operación. Entonces acá consideramos, desde el momento que decidimos instalar el proyecto, todos los gastos que estamos teniendo hasta llegar al momento listo para operar. Ese es el momento de inversión. Es donde nosotros tenemos que generar gastos sin ningún ingreso. Cuando ya está listo para operar, acá comienza a operar el proyecto y va a operar hasta la finalización del proyecto o del análisis que nosotros hacemos del proyecto, que le llamamos horizonte de evaluación. Es decir, ese horizonte de evaluación van a ser n periodos que van a ser los que nosotros vamos a evaluar el proyecto. El proyecto podría continuar, no es que necesariamente va a terminar ahí, pero nosotros tenemos que hacer un corte en cuanto al horizonte de evaluación para poder estimar los valores. El calendario de inversiones de reemplazo, este es el CAPEX, que lo vamos a analizar en otra presentación, está en función de la vida útil estimada de cada activo. Entonces, es importante poder entender que no todos los activos tienen la misma vida útil, es decir, no duran la misma cantidad de tiempo de acuerdo a nuestros análisis. El más simple que tenemos es la vida útil contable, que a través de las normas contables de las resoluciones técnicas del Consejo Profesional nos determina de acuerdo a cada activo cuál será el plazo a depreciar, si la vida útil es 10 años, 20 años, 50 años o 5 años. Pero por supuesto que eso es general y estándar
Entonces una máquina que yo la use 24 horas durará la misma vida útil que otra máquina que use 5 horas por día. Entonces, digamos, no tiene en cuenta la intensidad de uso. En segunda instancia tenemos la vida útil técnica que sí tiene en cuenta la intensidad de uso. Entonces ahí no lo medimos a la vida útil de acuerdo a los años que marcan las normas contables, sino que lo hacemos en términos, por ejemplo, de horas de uso. ¿Cuánto tiempo nos dura un activo usándolo con la intensidad que lo usamos? Entonces, cada máquina, cada activo fijo tendrá una vida útil posiblemente distinta, a pesar de que contablemente puedan llegar a tener la misma. En tercer lugar tenemos la vida útil comercial, que esto tiene que ver con la imagen. Entonces, por ejemplo, el equipamiento en lo que es computadoras, si la tenemos en un área con atención al cliente, tienen que tener cierta estética, de ser nuevas tecnológicamente, para no dar una visión de falta de inversión o que quede viejo a la imagen del cliente. Entonces, puede ser que esas computadoras estén en perfecto estado, pero que si tecnológicamente han avanzado las computadoras, posiblemente para la imagen del negocio no sea bueno tener computadoras viejas frente al cliente. O, por ejemplo, si tenemos monitores, televisores, el reemplazo del tubo por el monitor LCD, por el LED, etc. Y la vida útil económica, que es la que define el momento óptimo del reemplazo. Es decir, cuando, por ejemplo, yo tengo una máquina en donde llega un punto en que el costo de mantención y reparación es prácticamente tan alto como el costo de adquisición de una nueva, en términos, por ejemplo, de pagarla en cuotas. Si yo tengo una máquina en la que todos los meses le estoy gastando 10.000 pesos para mantenerla operativa y puedo por 10.000 pesos pagar la cuota de una nueva máquina, ahí voy a encontrar la manera de reemplazar ese activo, es decir, que su vida útil ya ha terminado porque el costo de mantención y reparación es tan alto que ya no compensa tenerlo. Entonces estas necesidades de reemplazo se originan, por ejemplo, por la capacidad insuficiente de los equipos actuales, es decir, necesitamos producir más, entonces necesitamos reemplazar los equipos, por el aumento de costos de mantenimiento, como decía hace un momento, en donde el costo de mantenimiento puede ser tan alto que conviene reemplazarlo, la disminución de la productividad por horas de detención, cuando nosotros tenemos máquinas que permanentemente tienen que ser paradas para mantenerse, para que se mantengan operativas, podemos ver que el tiempo de detención disminuye en una alta proporción la productividad y ya conviene, en términos de productividad, comprar una nueva. O finalmente, la obsolescencia de la tecnología. Como hablaba recién, principalmente eso pasa en las telecomunicaciones y en la informática. Con los avances que hay tan vertiginosos, hace que sea necesario reemplazar activos de manera más permanente. Muy bien, hasta aquí hemos analizado la inversión en los distintos activos. Teníamos tres tipos de activos: los activos fijos, los activos intangibles y la inversión en capital de trabajo, donde analizamos los tres métodos por los cuales podemos estimar el capital de trabajo. Teníamos el método contable, el método del máximo déficit acumulado y el método del periodo de desfase. Finalmente analizamos la conveniencia del reemplazo de activos y la estimación de la vida útil de un activo de acuerdo a los distintos criterios que finalmente quedan a consideración de cada uno de los evaluadores de un proyecto. Muy bien, me despido de ustedes y será hasta la próxima oportunidad.